La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Hablé de Job capítulo 21 y vámonos al versículo 14, en lo que Job le responde a uno de sus amigos, entre comillas, que venía para darle un consejo. El consejo que le da el amigo es contra los impíos, pero Job confirma cuál es el fin de los impíos y cómo es que hacen los impíos, por qué prosperan. En este caso está hablando de los impíos, los que no tienen a Dios. Y el versículo 14 dice así: dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Pregunta: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Este es el pensamiento de un hombre que se podría decir que está con todo, que tiene todo, no necesita nada. Pero lo que ha afirmado con esas palabras es una independencia de Dios. Y no depende de Dios, sino de Él mismo. El problema es el fin del que se separa de Dios. El ser humano fue capacitado por Dios cuando lo construyó en el huerto para comunicarse con Dios y con la humanidad. La primera comunicación que se encuentra en la Biblia está en Génesis 1:28, cuando Dios dijo al hombre, vale decir, Dios le habló por primera vez al hombre y le dijo: multiplícate y enseñoréate sobre todo lo que vive sobre la tierra. Le habló. Ahí lo que hizo fue poner a prueba la audición del hombre, vale decir, el oído, pero no puso a prueba el hablar. La Biblia aquí nos dice que le contestó el hombre a Dios. Pero más adelantito lo lleva a un lugar del universo donde se hizo la primera cirugía. ¿Qué anestesia usó el Señor? No lo sé. Pero sacó una costilla de este hombre y le hizo una mujer preciosa como lo son todas ahora. Los hombres digan amén. Y después que le hizo a la mujer, se la presentó. Y el hombre habló. Se dio cuenta que podía hablar. Se dio cuenta que con los animales no podía hacer nada. Porque los animales no hablan. Porque no pueden. No tienen esa capacidad. Pero Adán se descubrió que podía oír y podía hablar. Y cuando descubre que puede hablar, lo primero que dijo: esta es mía. Sí, la tomó. Me imagino que la abrazó: esta es mía. Y todavía siguió hablando y dijo: por esto dejará papá y mamá. Y ahora seremos una sola carne. Y todavía le agrega: lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Gran discurso del hombre. ¿Por qué? Porque Dios lo dotó para hablar, para tener comunicación. Y de ahí para allá fue el hombre parlante. Pero antes de eso habló Eva. Y Eva se descuidó porque habló con una tercera persona, que era el enemigo en el huerto. Y ahí, por esa conversación se contaminó. Y por esa conversación se contaminó el mundo. Pero el hombre sigue siendo parlante. Sigue siendo auditivo. Pero ¿cuál es el fin de Dios para que el hombre haga esto? Sencillamente para que busque la comunicación con Él. Dios bajaba de tarde en tarde al huerto a hablar con el hombre, porque lo dotó para hablar. El problema es como el hombre se fue apartando de Dios y ya no lo busca, ya no habla con Él. Yo quiero que usted recuerde esta mañana que puede hablar. Por eso quiero
hablar con usted sobre este título: depende tú de Dios y serás escuchado. Porque si Dios le habló es porque el hombre podía oír. Y si el hombre le contestó es porque Dios siempre oye. Nuestro problema es cuando creemos que Dios no nos oye. Por eso, en primer lugar, el hombre tiene que hablar orando en un lenguaje de Dios. Porque orar a Dios es lenguaje de Dios. Y ahí descubre que habla con Dios cuando se le presentan sus cargas, cuando se le presentan las grandes necesidades. Cuando las cargas vienen a la persona, siempre va a buscar a alguien con quien hablar. Siempre que hay una necesidad, busca uno con quien hablar. De cualquier índole que sea la necesidad, está generando hablar con alguien. Y ahí se acuerda que puede hablar. Ahí se acuerda que puede ir a buscar ayuda. Por eso Jesús se dio cuenta de este tema, y ahí en el capítulo 11 de Mateo, llama a aquellos que están fatigados y cansados. Usted lo recuerda haberlo leído, pero una vez más lo leemos. El Señor tiene reunido ahí al pueblo y les ha dicho que todas las cosas le fueron entregadas a Él. Y les ha dicho que nadie conoce al Hijo sino el Padre, porque el Padre conoce al Hijo y a quien Él quiso se lo reveló. Note usted entonces lo que dice el Señor al pueblo que está reunido: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué lo dijo el Señor? Sencillamente, hermanos, porque en el pueblo siempre hay personas cargadas, siempre hay personas que están cansadas, siempre hay personas que están afligidas, que están con miedo, que están temerosas, siempre hay personas con grandes necesidades. El grave problema es que el hombre no se da cuenta a quién va a acudir y cómo va a acudir. Entonces lo que el Señor ha hecho es llamarlos porque sabe que están cargados. Y la carga, hermanos, cuando llega, tiene un fenómeno en las personas: la obliga a hablar y a pedir. Note usted que yo extiendo la mano, pero no es para pedir dinero algunas veces. A veces se nos acercan las personas y dicen: mire, yo le quiero pedir un favor, y nos vamos rapidito porque creen que es de dinero. Hermano, a veces es una palabra la que necesita la persona. A veces es un consejo el que necesita, porque están cargados, están cansados del problema, están en medio del caos y necesitan conversar con alguien. Entonces, el lenguaje de Dios se aplica para hablar y pedir. Si alguno de ustedes no ha pedido nunca, pues el tal es mentiroso. Yo estoy convencido que desde que nací pido. Pedí la mamila, cuando ya pude pedir comida, pero siempre pedí y sigo pidiendo. Note usted que es el lenguaje de Dios, porque Jesús nos llama para ofrecernos un descanso. Porque si usted no habla con nadie, su problema sigue. Si usted no habla con nadie, nadie le va a ayudar, aunque extienda las dos manos, no llega. Entonces, qué importante es atender lo que dice el Señor: vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Este es el paquete precioso, es la oferta, pero ¿qué hay que hacer? Dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dos cosas importantes: lleven mi yugo implica obediencia. Hermanos, cuando el Señor habló de la obediencia y la desobediencia, les puso bien clarito un límite. Les dijo: ustedes conocen ya el bien y el mal, escojan pues qué quieren. Eso es lo que el Señor ha dicho y sigue diciendo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no obedecemos, hermano? Cuando nosotros no obedecemos, vamos al caos. Por la desobediencia caemos al fracaso, por la desobediencia entramos en dificultades, por la desobediencia perdemos muchas cosas. Pero el Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando nosotros aprendemos obediencia, y yo digo aprender obediencia, hermano, porque la obediencia se la enseñan desde niño, la obediencia se va enseñando desde pequeño, a obedecer, a obedecer, a obedecer. Pero a veces, hermanos, nos caemos en los grandes errores que le toleramos al niño ciertas cosas, y cuando es adulto ya no se puede.
Y Dios hace lo mismo con nosotros cuando llegamos adultos y le desobedecemos. Dios se enoja con nosotros. Mire, cuando Él habla de ser manso y humilde, hermanos, es que nos ayuda a descansar. Todo aquel que es humilde, hermanos, descansa. Fíjense que el soberbio es perseguido, el soberbio es mal visto, el que es soberbio no cabe en ninguna parte, hermano, pero el humilde cabe en todas partes. Y yo le repito y le he dicho siempre, nunca diga que es humilde, porque el día que lo diga deja de serlo. Y el que dice que es humilde nunca lo fue. Espere que se lo digan. Porque el Señor dijo, aprendan de mí, y aprender es obedecer. Pónganse este yugo, y ligero es este yugo, no pesa. No está diciendo que nos pone como bueyes, sino que nos está diciendo, pónganse al lado mío y aprendan de mí, que soy obediente. El Señor Jesús dio un ejemplo sobre obediencia en esta tierra bien claro, y lo tenemos en toda la palabra. Obedeció cuando hablaba con el Señor, obedeció los mandatos, tanto así que llegó al monte a pedir un sí y se encontró con un no del Señor, y lo obedeció con una palabra clave: hágase tu voluntad y no la mía. Amado hermano, lo que el Señor llama es a los que están cargados, a los que están cansados, a los que están con miedo, a los que están en medio de la violencia, a los que tienen amenaza, a los que están extorsionando. Hermanos, todo eso va. Pero temblamos. Y cuando viene este gran problema, incluso la enfermedad que nos pone a temblar, hermano, es importante recordar: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Lo que está diciendo el Señor, obedezcan para que puedan encontrar lo que andan buscando. ¿Qué es lo que el hombre busca constantemente? Es lo que dice el Señor, y dice así: y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, cuando no hay descansos en las almas, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, se sufre. La persona está sufriendo porque no descarga, no habla, no busca a Dios, no le pregunta a Dios. Y ahí en ese momento está la gran dificultad. Quiero leerle lo que le había dicho el Señor a través de la palabra en Deuteronomio 4 al pueblo. Mire, el hombre que anda siempre buscando la felicidad, anda buscando cómo encontrarse con Dios y no lo encuentra. No lo encuentra. Yo tengo ejemplos bastante sobre esto. Estoy evangelizando a un hombre que está en la peor de las crisis de su vida. Una crisis tremenda que le llegó porque le llegó de regalo, le llegó. Tiene 80 años y hace 12 embarazó a la esposa. Y la esposa se le muere. ¿Cuántos años tiene el niño? 12. Entonces lleva 12 años de dificultad, 12 años de problema, pero no quiere buscar a Dios, no quiere encontrarse con Dios. Y me dice, mira, dame una clave. Y yo le doy claves por todos lados y no le sintoniza ninguna, hermano. ¿Por qué? Porque se ha enfrascado en sí mismo, creyendo que él puede. Pero ¿sabe qué, hermano? Todo aquel que cree que puede, déjeme decirle, un día no va a poder. No es sentencia, es que nadie puede detener mi vejez, nadie. A mí me dijo un pastor no hace mucho, me dijo, le quedan 10 años de ministerio. Y le dije, bendito Dios, yo creí que eran 6 o 8. Hermano, si es que nadie puede detener que envejezca uno. Entonces, este hombre no haya descanso para su alma. Porque no quiere entrar en el detalle de la obediencia, no quiere entender lo que el Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, lleven mi yugo, pónganselo, porque ligera es la carga, y así hallaréis descanso en tu alma. Hermano, las almas angustiadas no funcionan. Mire lo que dijo el Señor allá a Moisés en el desierto: mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Yo sé que siguen algunos y yo los pierdo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Cuando estuvieres en angustia, dice el versículo 30, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Es lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo al pueblo, verbalmente un discurso, y está perfectamente parado frente a un pueblo cargado y necesitado. Un pueblo que seguramente está pidiendo a Dios y en la mano extendida, pero no ha llegado la bendición, no ha encontrado el descanso en su alma. Amado hermano, esta es la gran dificultad con que se encuentran los hombres. Pero ¿sabe qué? La oración del creyente
tenemos que calificarla como la voz del mendigo o mendigo. ¿Por qué? Sencillamente porque si es un lenguaje de Dios, yo me tengo que empezar a entender, tengo que tomar conciencia de mi estado. Yo tengo que tomar conciencia de mi estado para poder pedir. Cuando yo voy delante de Dios y voy, Señor, dame esto, Señor, te pido esto, Señor, por favor esto, y le pido tantas y tantas cosas, pero no me he examinado mi conciencia, no me he preguntado si tengo esa condición de verdad de pordiosero, de mendigo, para que el Señor me dé. Pero no he reconocido. Hay quienes están pidiendo 2 carros y tienen ya uno. Hay quienes están pidiendo cosas que ya tienen en sus casas, hermano, no es justo eso. Entonces tengo primero que llegar a mi conciencia y ver mi estado para poder pedir. Porque el mendigo, ¿qué hace? El mendigo lo que hace es rebajar su orgullo, hermano. Antes de ser mendigo quizás no descubrió que era orgulloso. Hermanos, el orgullo es algo que va en contra del ser humano. El orgullo es una cosa que mata, pausa. Rebajar el orgullo no es otra cosa más que humillarse. Y allí, en la humillación, reconoce su calamidad. Y cuando reconoce su calamidad, entonces habla y alarga su mano. Porque cuando habla y alarga su mano, allí hay esperanza. Ahí está depositada una confianza, ahí está depositado el pedirle misericordia a Dios. ¿Por qué? Porque un pordiosero lo ponen o se pone en un determinado lugar. Hay unos que no son de verdad pordioseros, pero lo primero que hacen es hablar. Una limosna, por favor. Ayúdeme para comer. Está hablando, pero tiene la mano extendida. Algunos pasan y se pasan llevando la mano porque ignoran aquella parte. Amado hermano, cuando eso ocurra, no le lleve la mano pero no le pone nada, pero por favor piense un poquito que podría ser usted con la mano extendida pidiéndole a Dios un favor. Podría ser usted con la mano extendida, aunque no crea, un mendigo pidiéndole al Señor. Oiga, qué interesante. Los hombres rechazan la mano del que pide. ¿Por qué? Porque no han entendido que en esa mano extendida hubo un valor de la palabra que dijo, denme una limosna. Y cuando esté extendida, tiene la esperanza puesta en que alguien va a poner sobre su mano una moneda y está confiando que se la van a poner y cree en la misericordia de Dios. Hermanos, somos parecidos a ellos, con la diferencia que extendemos las manos, pero no llegamos a la conciencia. No buscamos a Dios en la oración. Convocatorias vienen, convocatorias van. No estamos aquí. Convocatorias van, convocatorias vienen y no despertamos la conciencia. El hombre está rechazando a Dios. Déjame decirte, Dios no rechaza la voz del que le pide. ¿Por qué no rechaza la voz del que le pide? Porque Él ya lo prometió y lo que prometió lo considera deuda. Quiero leerle lo que dice en el capítulo 15 de Juan. Mire, hay un versículo clave. Dice así: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Alguien me dijo, es que esa palabra no la entiendo. Es que yo esa palabra allí escrita no la entiendo. ¿Cómo va a ser posible que yo pueda recibir esto así de fácil? Hermano, ¿sabe por qué no la está entendiendo? Porque no ha entendido que Él entiende solo pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero la condición es permanecer en el Señor. Así dice la palabra, permanezcan en mí. Hermano, permanecer en Dios es estar con la mano extendida cuando la necesidad se presenta y creyendo que Dios no rechaza la voz del que está pidiendo porque ya pasó por su conciencia, su condición precaria, su condición difícil, ya pasó por la conciencia. Entonces, cuando se da cuenta que si permaneces en mí es una dependencia de Dios. Tome en cuenta esta palabra, dependencia de Dios. Cuando yo comienzo a depender de Dios, amado hermano, no es que sea mi paño de lágrimas, sino que es mi fortaleza, es el que me consuela, es el que me da en mis tribulaciones. Él es el que está conmigo cuando se me presenta el problema. Pero si yo permanezco en Él y su palabra permanece en mí, amado hermano, son dos requisitos indispensables que nosotros pasamos por alto.
alto. Por eso no entendemos que cuando Él dice, pide todo lo que quieres y será hecho, incluye que tengo que permanecer en Él y en su palabra, porque esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios para el pueblo. Por eso, amado hermano, Dios no rechaza al que pide. Por eso dijo el Señor, cuando dijo, todo lo que pidiereis será hecho. Lo que ha hecho es abrir una puerta de bendición. Cuando dice aquí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso es una puerta abierta de bendición. ¿Por qué no entramos? Por eso el Señor dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oyere y abriere la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es eso? ¿No son tiempos de refrigerio? Claro que sí. Los tiempos de refrigerio son para el creyente, amado hermano. Son para el que cree, para el que se deposita en confianza y mantiene una esperanza en el que ha creído. Permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Entonces pedid y se os dará. Por eso es que el mendigo, amado hermano, dejó esto a la voluntad de Dios. Nosotros a veces no podemos dejar a la voluntad de Dios las cosas, nos cuesta. Y obviamos la palabra voluntad. El Señor siempre hizo la voluntad del Padre. Por eso dijo, aprendan de mí, porque Él hizo la voluntad del Padre, siempre. Nosotros cuando pedimos, tenemos que llegar al punto importante de reconocer que soy un mendigo, que extiendo mi mano con esperanza porque hablé y voy a ser oído. Pero está sujeto a lo que este mendigo del que estoy hablando de la mano extendida se ubica en el capítulo 5 de primera carta de Juan, donde vemos a Juan explicando lo que es pedir. Y dice en su carta número 1, versículo 14 del capítulo 5, dice, y esta, dice el apóstol, es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Usted cree, hermano, que cuando usted dobla rodillas y extiende sus manos, Dios no lo bendice? ¿Usted cree que cuando está hablando con Dios en su gran necesidad, Dios no lo oye? ¿Usted cree que Dios no oye lo que le está pidiendo? ¿Cómo no? El problema es que a veces pedimos mal, pero el Espíritu Santo dice que nos ayuda a pedir como corresponde. Entonces, ¿qué importancia tiene que cuando usted dobla rodillas y comienza a levantar sus manos, no diga que es un mendigo, sino que sencillamente usted está hablando con Dios para que Él le dé la oportunidad de llenarle su mano de bendición? Por eso que dice que puesta la confianza en Él, es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si usted no aplica la voluntad, hermano, no vamos a tener nada. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Oiga, qué seguridad, ¿no es cierto? Y usted, tal vez un escéptico dice, es que ese predicador lo dice muy bien, pero ¿será cierto? Hermano, compruébelo, pero no espere llegar a esta situación difícil. No espere llegar a esta situación difícil. ¿Sabe por qué? Porque el mendigo no gana en confianza. Primero habla y después pone la mano y después queda pensando y esperando. ¿Sabe usted que todo aquel que espera recibe, hermano? A Dios le encanta que esperemos con paciencia. A Dios le agrada. ¿Por qué? Porque Él dice, están seguros que los he oído. Y Dios es infinito, Dios es lleno de amor, Dios es grande, es misericordioso y Él oye todo. Él había dicho en cierto momento que aceptaba el templo porque iba a tener atentos sus oídos. Amado hermano, si usted hace de su casa un templo no importa, pero lo importante es que deposite la confianza y comience a esperar en Dios. En ese compás de espera que no sé cuánto tiempo es, recibe. Porque Dios le oyó. Pero estar en silencio no se puede. Tenemos que reconocer verdaderamente nuestra necesidad. Amado hermano, hay tantas necesidades que las podemos calificar y tipificar, pero hay necesidades que nosotros las podemos suplir, eso se reconoce, pero hay unas que no. Hay unas que no. Cuando aquí hablamos de orar los unos por los otros, nos metemos en el detalle de que aquel no puede. Imagínese usted
Tenemos el caso de dos hermanos en la iglesia, David y su hermana Cecia. Tienen a su abuelita enferma con cáncer, a su mamá enferma con cáncer y una señora con sondas por todos lados porque es una calamidad. Y ahora dígame usted, ¿oramos por ellos? ¿Que Dios los fortalezca? Entonces estamos en un error. ¿Por qué? Porque no hemos conocido verdaderamente la necesidad. Yo debo reconocer cuando voy a orar y aceptar mi carencia. Si yo no acepto mi carencia y no descubro qué es lo que necesito, Dios no me va a aceptar. Yo tengo que valorar lo que tengo, hermano. Y si lo que tengo ya lo tengo, ¿para qué voy a pedir por lo que tengo? Si no carezco de nada, entonces pida por los demás. Hermano, si aquí existiese alguno, o tú que estás haciendo de vistas y oídas la televisión, déjame decirte, si tú lo tienes todo, no creas que lo tienes todo, te falta quizás en tu corazón Jesucristo. Déjame decirte que cuando nosotros tenemos al Señor, lo tenemos todo. Lo tenemos todo, ¿por qué? Porque entonces nos damos cuenta que el problema lo genera la necesidad. Y cuando yo me doy cuenta que el problema lo genera la necesidad, tengo que solventar el problema. Si yo no tengo necesidad de nada, no tengo ni un problema, es lógico. Hermano, pero yo no creo, y lo dije para los de la televisión y ustedes, no creo que ninguno de ustedes tenga una necesidad, no tenga una necesidad. Todos tenemos una. Todos tenemos una. Mi esposa, hace unos 25 años, nosotros tenemos 20 de estar en el Evangelio, trabajaba en una venta de cervezas. No, decir eso no es malo. Pero me cuenta una historia y es un hombre que yo ando buscando. Yo sé dónde está, sé su nombre y no he ido no sé por qué. Pero ese hombre, me cuenta mi esposa que llegó un día al negocio y justamente un hombre anciano estaba poniendo en una mesita guilindrujes le llaman, ¿verdad? Cositas de venta, perfumitos de un colón, en aquel tiempo, colones, a la venta. Iba a tomar él, pero antes de ir a sentarse a la mesa, pasó por donde el anciano y le dijo, ¿cuánto le dice puede valer todo lo que tiene acá? Mire, no sé, le dijo, tendría que hacer una suma. ¿Pero cree usted que puede valer $200? 200 colones, perdón. No, le dijo, yo no manejo esas cantidades, yo vengo desde un pueblo lejano y no, le dijo, esto es menos. Y se sacó un billete de 200 y se lo dio y le dijo, le compro todo eso, pero no me lo voy a llevar, disponga usted de él. No, le dijo, no puede. ¿Cómo no? Le dijo, tómelo. Pero yo quiero pedirle un favor. Ore por mí, porque no soy feliz. ¿Se da cuenta, hermano, que a veces no somos felices? ¿Se da cuenta qué difícil es encontrar la felicidad cuando el Señor te dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, y ven a mis pies, y yo te haré descansar, y daré descanso a tu alma? Un alma triste no sirve. Un alma triste es porque está separada de Dios. Este hombre tuvo un chispazo y pidió oración a ese anciano. Y el anciano le dijo, así se hará. Hace 25 años me ha despertado el interés por encontrármelo. Yo sé quién es y no tiene a Cristo. Y yo te digo, amado hermano, cuando tú te independizas del Señor, cuando tú quieres ser dependiente de ti mismo, tú entraste en el detalle imperfecto de tu vida. ¿Por qué? Porque tu carencia sigue siendo la falta de Dios. Tu carencia no está en que no tenés un vehículo, tu carencia no está en que no tenés casa propia, tu carencia no va a estar en lo que tú tienes, en los millones, tu carencia va a estar en que Cristo no está en tu corazón. Si tú tienes a Cristo en tu vida, lo tienes todo. ¿Sabe, hermano? Juan 14 dice esto de esta manera:
el Señor les está hablando de la tristeza y el gozo a los apóstoles y les está diciendo cómo ellos van a tener el gozo. Mire, ahí en el 16:24, si usted logra llegar y si no yo se lo leo, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amado hermano, ¿ustedes creen que ese hombre que oró por no le cambió su vida? Hasta ahora no tiene a Cristo según he sabido, pero yo pienso que todavía tiene latente aquella oración que pidió hace 25 años. Hermanos, esto es tan importante. El Señor le está diciendo a los discípulos: hasta ahora no me han pedido nada en mi nombre. Bueno, de hecho no se había ido el Señor, pero pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amado hermano, nosotros tenemos que estar gozosos, tenemos que entrar en el gozo del Señor por cualquier cosa que sea que Él nos ha bendecido. El viernes yo estaba aquí predicando y una hermana, antes de predicar, se acercó, es la mamá de Omar, por cierto, y me dijo: hermano, yo necesito, me dijo, así me dijo, de tiempo, porque quiero dar un testimonio. Y yo le dije: sí, hermana, pero el tiempo no alcanzará. Usted dice que así, le dije yo, así será. Sí, me dijo, porque no me quiero ir con esta alegría. Ah, qué bonito testimonio. Algunos de ustedes estuvieron el viernes. Y cualquiera puede decir qué es lo que va a decir, qué es lo que trae, cómo viene. Y fue bien sencillo, yo se lo resumo. Dice: yo tengo un hijo que aquí está, tengo otro que está en Estados Unidos y otro más. Pero yo tengo de orar por él muchos años, solo para que se convierta al Señor. Y me llamó esta tarde para decirme: madre, estoy alegre, estoy gozoso porque recibí al Señor. Y apenas iban 5 días de oración y esta mujer ya había llegado su oración al cielo. Y él recibió a Cristo. Y díganme si eso no es paz, es alegría, amados hermanos. Eso es felicidad, es el gozo cumplido. Cuando usted se da cuenta de su carencia, la carencia de ella en este momento era que quiere que su familia sea salva. ¿Ha pensado eso usted? ¿Por qué no trae a su familia al culto? ¿Por qué no trae? Porque sabe que, hermano, no hemos dado cuenta de la carencia. Creemos que no tener la batidora, que no tener la licuadora o el refrigerador son las cosas. No, hay cosas más grandes como la salvación y otras cosas que no tiene el pueblo, hermanos. Mire, pedir cuando el problema genera la necesidad importante, porque es donde el Señor se glorifica en la vida de los que creen. La oración es un lenguaje de la necesidad. Si la oración es un lenguaje de Dios, también es un lenguaje de la necesidad. Porque nosotros vamos a pedir lo que no podemos tener. Y lo que no podemos tener u obtener, que no está a nuestro alcance, recuérdese que está en la promesa de Dios. Porque todo lo que yo no puedo hacer, acudo a la promesa. Y si usted no acude a la promesa de Dios, entonces no estamos bien. Fíjese que quiero que se vaya así apresuradamente a la segunda carta a los Corintios y se encuentre con una promesa de Dios clarísima del apóstol Pablo cuando le habla al pueblo. Pablo le dice: nosotros los hombres tenemos un defecto. Prometemos el sí, prometemos el no, y las dos cosas ninguna es buena. Y note usted lo que vamos a leer. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice: mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. No sabemos nosotros los hombres cuándo va a ser sí y cuándo va a ser no. ¿Sabe por qué? Porque fallamos. Si aquel mendigo está con la mano extendida y tiene confianza en Dios y tiene esperanza de que le van a dar, ¿qué sabe usted de la esperanza y la confianza que ese hombre tiene? No sabe nada. Por eso es que no puso la moneda en su mano. Por eso es que no lo hizo, porque no descubrió que aquel hombre tiene la fe y la esperanza y espera la misericordia de Dios. Y usted no fue tocado sencillamente por eso, porque no ha entendido el sí de Dios, solo el de los hombres. Los hombres dicen sí, pero no es casi no. Mire lo que dice el 19: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, dice Pablo, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en
¿En quién? En Jesús. Lee el 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. El sí está en el Hijo de Dios. Por eso, amado hermano, usted no tiene que buscar otras partes. Cuando su necesidad se presenta, cuando su dificultad es grande, el sí de Dios está ahí en la promesa, pero tenemos que someterlo a la voluntad que le expliqué antes. La voluntad de Dios es soberana. Nunca le vamos a torcer la mano a Dios, pero sí tenemos que estar pendientes y constantes buscándole en oración. Para eso el Señor nos dio el habla. Usted tiene que hablar con Dios, amado hermano, tiene que saciar de bien su boca. No debemos el descuidar orar por la necesidad. ¿Sabe qué? El que no tiene a Dios, yo sigo insistiendo, no tiene nada. Ya les he contado que voy al mercado. Bueno, ya no voy, ya oré bastante para que no me lleven. Sí, ya no me llevan. Y yo voy a hablar a unas personas, una mujer guapa, bonita con su delantal y en el mercado, pero unas palabras, hermano. Pero qué bárbaro. Y yo me le quedo viendo y digo, qué bonita esa mujer. Y con esa misma boca besa a sus hijos. Con esa misma boca entrega un beso de amor a su esposo. Me pongo a pensar. Y la dejo. Y me voy por otro lado. Otras personas hablando puras locuras, tonteras, incoherencias, palabras que no deben de ser repetidas. Y me pongo a pensar, ¿cómo es de lindo el Espíritu Santo de Dios cuando cambia a los seres humanos? Cuando el Espíritu de Dios te cambia, hermano, sacia de bien tu boca. Dice Santiago, no puede una fuente dar dos aguas, una amarga y una dulce. Dice que la lengua es terrible, es tremenda, hermano. Pero déjame decirte, cuando Dios sacia de bien tu boca, entonces estás en el lenguaje de Dios, en la oración. Entonces puedes entrar al detalle de Dios cuando hablas con Él. Y no vas como un mendigo, sino que vas a ir como un hijo de Dios, con la mano extendida, con esperanza, con fe, con confianza, porque Él te va a llenar tus manos de bendición tras bendición. Pero no te separes del Señor, no te separes de Dios, amado hermano. Eso es lo más terrible. Dios busca que intercedamos por otros. ¿Por qué? Porque hay muchos ignorantes, hermano. Mira, te voy a llevar de nuevo a Job, donde empezamos, para que nos demos cuenta de que no debemos de caer en esta ignorancia. Dice la palabra, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Estoy en Job 21, 15, 14 y 15. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Hermano, ¿sabe usted qué es lo que pasa aquí? Es que Dios lo que quiere, hermanos, es bendecirnos. Dios te quiere bendecir a ti. Dios quiere que te encuentres con Él porque quiere bendecirte. Hermano, no te cambies de carril, no te vayas por otra parte. Las necesidades tuyas le pertenecen al Señor, la solución. No eres tú el que lo va a hacer. Job se encuentra con estos consejeros y uno de ellos les dice, no, nosotros estamos bien, no, ¿cuál es el problema? ¿Y para qué vamos a buscar a Dios? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no se dieron cuenta que el fin de Dios es bendecirlos. Pero tampoco se han dado cuenta que el fin de Dios es destrucción al final de tu vida. Yo he visto hombres grandes caer. Hombres grandes que se han creído grandes, y no digo nombres, ustedes los conocen, fulminados por cáncer. Con el montón de dinero, el volcán. Porque se creyeron grandes y no pudieron. Nadie puede. Nadie puede. Por eso yo soy feliz con lo que tengo. Se llama Dios. Mira, Pablo le da una recomendación a Timoteo y le dijo, quiero que se levanten manos santas, que se ore en petición y ruego por los que están arriba, por los grandes, porque esto es agradable a Dios. Porque Dios quiere que vengan al conocimiento de su verdad y sean salvos. Es que entonces Dios quiere eso. Pero ¿por qué es que lo que pasa están pensando estos así? ¿Sabe por qué? Porque hay ignorancia, piensan por sí mismos. Y Dios quiere que se salven. La parte que quiero llegar aquí al final, no orar
implica que usted se va independizando de Dios. Usted dirá, hermano, ¿qué sermón más cruel es este? Solo déjeme decirle, hermano, y repetirle, si usted no ora, se aleja de Dios. Aunque no lo crea. Se lo digo aquí ante cámaras, a ti, tú que estás escuchándome, si tú no oras, estás independizándote de Dios. Tu dependencia será de Dios. Hay un hombre en la historia, allá en Daniel capítulo 4, que se volvió loco. Ya lo conocen, ¿verdad? Por nombre, Nabucodonosor. Tuvo un sueño raro y al final llegó quien se lo podía descifrar. Y le dijo, te va a pasar esto, esto y esto. Pero es posible que se pueda evitar. Yo soy Daniel y dependo de Dios. Depende tú de Dios y te puede cambiar tu vida. En el capítulo 4, versículo 27, le dijo el consejo Daniel al rey Nabucodonosor. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez eso sea, o tal vez eso puede ser una prolongación de tu tranquilidad. No le dijo de tu enfermedad, no le dijo de nada, de tu tranquilidad. ¿Sabe lo que es la tranquilidad? No es ponerle una tranca, tranquilidad es paz. Si usted no tiene paz está en guerra, y si está en guerra está muerto, no sé, pero estar tranquilo es la cosa más linda. Reposar en Dios, descansar en Dios, creerle a Dios. Ese fue el consejo que le dijo. Tal vez esto te ayude, la receta esta te ayude, pero tienes que redimir tus pecados, confesar tus pecados con justicia y ten misericordia del oprimido. Pero dice que todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor y al cabo de 12 meses, un año después, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Hermano, ¿qué palabra? Por mi casa, donde yo vivo, por la Lisboa, por la Constitución, se ha dado a operar una banda que ha entrado a varias casas. A la mía, bendito Dios que no, y ni entrará. Pero me le quedé viendo a la casa y dije yo, es de lata, está fácil que la arranquen. No crean que vivo yo bien, vivo en una casa de lata. Pero son de plata las latas. No. Y le decía yo a mi cuñada, yo creo, le dije, que tengo que hacer un enrejado por dentro, pegado a los polines, así se arrancan una lámina, se encuentran con eso. Buena idea, me dijo. Pero la tengo que hacer de aquí para allá y allá. Buena idea, me dijo. Y cuando hago la suma, así se quedará. Y yo diré, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiando. Oiga, hermano, qué terrible. Cuando no hay tranquilidad, cuando no hay paz, hay una gran dificultad tremenda en la vida de nosotros. Por supuesto, debemos de ser precavidos, pero tampoco llegar a los extremos. Este rey se le queda viendo al palacio y dice, oh, qué lindo, con mi fuerza, con mi poder, para mi gloria y mi majestad. Oiga lo que le pasó, dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y se lo quitó. Hermano, no hay grandes, el único grande se llama Dios. No hay grande, el único grande se llama Dios. El que no ora se independiza de Dios, el que no busca a Dios y no se puede humillar, no puede pedir perdón, y si no pide pedir perdón está condenado, amado hermano. Tenemos que comprender esto. Por eso que la palabra dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque le parecen locura. Si han de discernir, dice Pablo, espiritualmente, y cuando eso ocurre, entonces vienes a la dependencia de Dios. De lo contrario, estás fuera y desechado de la gloria de Dios. Amado hermano,
Qué lindo es que podamos comprender y no entrar en este detalle que no vale la pena. Mire, no orar es decirle a Dios, déjame solo, yo puedo. Si el rey Nabucodonosor lo dejó loco, a mí me puede dejar mudo. ¿Por qué? Porque cuando me hizo el patrón del gen humano, cuando hizo al hombre en el huerto, le dio para que hablara. Le sopló espíritu para que hablara. Usted tiene que recordar que Dios le dio el permiso de hablar. Algunos hablan poco, pero hablan. Entonces, si Dios le dio esa oportunidad, no deje su fracaso espiritual, busque a Dios, amado hermano. Si no tiene necesidad, se lo repito, ore por otros, y si Dios no le basta eso, levántese y dele gloria a Dios. Gracias, Señor, dígale. ¿Por qué? Porque recuerda que Él te puso el medio de comunicación y Él es el que tiene la retroalimentación de tu necesidad. Eso, hermano, es importante que te lo lleves esta mañana. Dios nos dio la oportunidad para poder hablar con Él. ¿Lo cree? Póngase en pie conmigo. No diga como el amigo de Job, no te necesito. Yo diría que use su boca para hablar con Dios. Es posible que algunos de ustedes no tengan un devocional diario. Yo estoy dando una clase en el Instituto Bíblico y los alumnos, el primer día les digo, yo necesito un voluntario que esta mañana tuvo devocional y lo repita acá en 5 minutos. Nadie llegó. Y les digo yo, ¿no tuvieron devocional? No, hermano, es que llámenos usted. No, le digo, si alguien de ustedes venga. No vino ninguno. Y les digo yo, tomen asiento. No, ustedes no. Tomen asiento, les dije yo. Y les digo, ¿de veras ninguno tuvo devocional? ¿La tuvo usted? No, usted no. Ayer sí, en la noche sí. No, hoy, en la mañana, no. Empiezan los argumentos justificados. La explicación es una cosa y justificación es otra. A justificar. Es que no me alcanza el tiempo. Hermano, eso no lo diga. Su tiempo se lo ha regalado el Señor y se le va a acabar cuando se muera. Ahora es de suyo. Aprovéchelo al máximo. Haga un devocional. Ni uno pasó. La siguiente clase llamé y pasó uno. Rapidito me leyó un versículo y se fue. Y como fue tan rápido, hay oportunidad para otro. No vino nadie. La tercera clase, que es la que pasó este miércoles, le digo, a partir de ahora les informo que el devocional es nota. Perdón, fue el anterior. Este miércoles todos querían pasar. Hermano, usted no vaya por una nota. Su devocional es diario, es hablar con el que le ama, con el que le sirve, con el que lo atiende, con el que lo sustenta, es hablar con Dios. Amado hermano, además de que habla con su esposa y sus hijos y todo, pero hable con Dios antes de todas las cosas. Es que Dios nos puso el habla, Dios nos dejó eso, no se vaya a quedar mudo. Hable con Dios, es importante. Es importante, descubra ese punto y se va a dar cuenta y va a decir, tiene razón, Dios se manifiesta con el que dobla rodillas, Dios se manifiesta con el que le busca, Dios se manifiesta con el que cree que le está escuchando. Como el mendigo extiende su mano con esperanza y confianza, extendámosla a nosotros. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Quiere que pongas tu fe y tu esperanza en la realidad a Él. Porque Él es el único que lo puede hacer. Padre, gracias.
Lo que este pueblo ha recibido, Señor, lo recibo yo también. Porque sé, Señor, que separado de ti tú dijiste nada puedo hacer. Y que si permanezco en ti y en tu palabra, yo puedo pedir lo que quiera y me será dado. Señor, esa promesa, ¿quién la borra de la Biblia? Nadie. Tú la dijiste, ahí está y es mía. Yo me apropio de eso, Señor. Pero ayúdame, Señor, que cuando esté cargado y cansado yo pueda descansar en ti, siendo obediente y humilde como tú lo mandas, Señor. Quiero aprender de la humildad tuya, Señor. Esta mañana, Señor, yo te pido bendigas a este pueblo. Lo guarde, Dios mío. Y que a la convocatoria de oración responda, Señor, no porque sea una obligación, sino sencillamente, Señor, porque está en su corazón el orar. Señor, muchas gracias por ellos. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.